¿Qué tal, Pedro? Un placer estar contigo en Me esta alegro. tarde, como decía, una hermosa tarde Sí, chaqueña. parece una tarde primaveral, ¿eh? Sí, señor. Después de unos cuantos días de humedad y Sí, lluvia sí, y sí, sí. mosquito, hoy tenemos este regalito. Tenemos un lindo día. Vamos a tener una linda semana. Sobre el fin de semana comienza a bajar la temperatura de nuevo, pero vamos a tener hasta el jueves por lo menos temperaturas de 22, 23 grados. Doctor, bueno, vamos a empezar por el tema sanitario. Estas temperaturas Bien, cambiantes hacen que las gripes estén a la orden del día, ¿no? absolutamente, y lo digo hasta en carne propia, ¿no? Uno que está al frente en consultorios, en lugares de atenciones, aglomeraciones de personas, tiene que tener los cuidados. No olvidemos todo aquello que aprendimos con el COVID. Hay barreras que podemos usarlas, como los barbijos, Sí. el cuidado de no intercambiar mate, utensilios, tener esos cuidados y ya nos ayudan mucho a llevar adelante y capear esta situación. También esto, hay que decirlo, que el frío nos ayuda a otra cuestión, como el tema de los mosquitos con respecto al dengue. Así que en esto va positivo, pero no así algunas infecciones virósicas, bacterianas y una intermedia que se llama micoplasma que estamos teniendo y mucho, y donde tenemos que cuidar mucho, sobre todo a los mayores y a los niños. Así que también hay que decirlo, vacunen a las mamás, hay que decirle, aprovechen el calendario de vacunación que tenemos, a los mayores también para que se vacunen contra la gripe de estación y también para el neumococo, a las embarazadas para el virus sincitial respiratorio, que lo tenemos en la provincia y que es Sí. gratuito. Así que yo en la salud apunto mucho y apuntalo mucho el tema de la vacunación. Y hay vacunas. El otro día hablábamos Así es. con la persona que está encargada de todo que tiene que ver con la inmunología y nos decía que hay vacunas tanto en los centros de salud como en los hospitales. Así que Así hay es. que aprovechar, es gratuito. Hay postas de vacunación también. Estuvimos fuertemente hasta en la Plaza 25 de Mayo, Sí, que es emblemático, pero hay que decirlo también, nuestro país históricamente es uno de los países que más apuntala y propicia la vacunación y que tiene un calendario muy, pero muy generoso. ojalá que lo sigamos manteniendo, ¿no? Usémoslo, en el buen sentido. Que lo sigamos manteniendo. Hay un tema que aprovecho también y lo charlo con usted, que tiene que ver con los hospitales del interior y el de acá también. Si uno habla con la oposición, faltan medicamentos, faltan insumos, falta todo. Si habla con el oficialismo, está todo perfecto, está todo bien. Este, ¿Cómo están las cuestiones en el área de salud en la provincia? Sin duda que hay que contar la realidad en la cual tuvimos que hacernos cargo en el 2023, en diciembre, así que llevamos un año y casi un año y medio de función y hubo que prácticamente refundar todo, reformular políticas y programas. Hoy tenemos un norte, por lo menos en lo que es la atención sanitaria. Se ordenó sustancialmente lo que era lo que nos dejaron, que realmente fue cuasi criminal, la corta de las licitaciones públicas para los medicamentos y particularmente los oncológicos y de enfermedades raras, que nos dejaron una situación desoladora para quienes las padecían y para nosotros como responsables directos. Así que eso se está ordenando, se mejoró sustancialmente en el tiempo que teníamos en las prótesis, por ejemplo, en fracturas de cadera o enfermedades difíciles de tratar. Hoy se acortaron los tiempos para recibir las mismas y esto va en beneficio de toda una sociedad, pero también de nosotros mismos, no solo del Claro. paciente, porque un fracturado de cadera que tardaba meses en tener una prótesis, hoy a la semana ya la tiene y puede volver a tener una vida habitual y la familia toda se recupera, porque si no es un verdadero problema. Sí, sí. Pero seguimos teniendo dificultades como consecuencia de las pésimas políticas durante 16 años de sanitarias, me refiero, donde hubo un éxodo sustancial, una diáspora de profesionales de la salud, particularmente los médicos y dentro de los médicos especialidades que tienen que ver con el intensivismo, la clínica general, la pediatría. Y eso es un bache muy fuerte que estamos tratando gradualmente de recomponer, pero que no es una tarea fácil, no se puede hacer de la noche a la mañana y estamos trabajando, acompañando a los profesionales, tratando de repatriar a muchos de ellos, eso estamos viendo resultados, y también hablando, en este caso, con la Universidad Nacional del Nordeste y la UNCAU mismo, para que las canteras de profesionales tengan salida laboral en nuestra provincia y no se nos vayan.
abrimos también, esto se me estaba escapando, pero vale, se habían cerrado especialidades necesarias e imprescindibles en una provincia como la nuestra, que era la medicina rural. Bueno, tenemos en marcha un programa para que nuevamente dentro de la provincia, en 3 lugares, se pueda iniciar la medicina rural, ya sea Castelli, Las Breñas y Villa Ángela, que esto también avisará un futuro mejor, pero los resultados obviamente no son en lo inmediato como queremos. Lógico, lógico. Bueno, doctor, la verdad que después de las elecciones provinciales comenzó a funcionar la Cámara de Diputados, porque estaba prácticamente parada. Inauguró el gobernador el 1 de marzo las sesiones y después hicieron una sola sesión y nunca más. Un verdadero papelón, ¿no? Realmente estaban todos con la mente puesta en un proselitismo que además fue un proselitismo muy intenso y te diría que hasta grosero, si me permitís el término. Tengo que agradecer al gobernador que se puso la campaña al hombro, la verdad que es incansable. Y después de la elección y el resultado parece que todos recibimos el mensaje, porque acá la sociedad dio un gran mensaje, ensordecedor, si me permitís también, que uno de ellos fue la poca participación. La otra es que contundentemente acompañó la gestión de Esdero y la otra es que al kirchnerismo, el coquismo, digamos, le dio un golpe muy fuerte para que aprenda la lección de que hay que ubicarse. Porque realmente yo escuchaba las previas a esto como que no eran responsables de nada y que además se transformaron en maestros y profesores de cómo gobernar. Así que hoy tengo que decirte que acusamos todo el mensaje, lo recibimos y en la última sesión las muestras están a la vista. Casi todos los proyectos de ley, que fueron 6, se aprobaron por unanimidad. E incluso cosas que tienen que ver con la vida misma de los ciudadanos chaqueños, que es, por ejemplo, la difícil situación y la emergencia que estábamos pidiendo a grito hace ya un largo tiempo y que se terminó aprobando por unanimidad, que es la emergencia en salud mental. Salud mental. Algo que además obviamente sabemos que es una secuela de una serie de secuencial de errores en cascada que se suman no solo las patologías propias de las enfermedades mentales, sino también las consecuencias secundarias al uso problemático y al consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Y esto también tiene que ver con la falta de programas de contención, de rehabilitación, pero también de la lucha sin descanso contra los mercaderes de la muerte, que son los narcotraficantes en todos sus niveles, desde los grandes hasta los dealers. Y hoy se está haciendo con un norte muy claro que tiene el gobernador Esdero, que dio instrucciones muy claras al área del Ministerio de Gobierno, al área de Seguridad, al área de Salud, al área de Educación, porque estamos trabajando también con educación, y todos juntos, articuladamente, tenemos que salir adelante. Pero esto, de acuerdo a lo que uno proyecta como realidad, sabemos que no va a ser una tarea fácil. Hoy las adicciones son realmente un problema muy grave que nos cruza literalmente por la columna vertebral que es la sociedad y la familia. A quien padece seguramente sabe lo que estoy hablando, Claro. destruye a la familia y le quita futuro. Así que hoy estamos trabajando fuertemente en eso. El mensaje es muy claro, el acompañamiento incluso de la vicegobernadora a través de un programa especial que se llama Fortaleza y que vaya si lo tiene como Fortaleza. Es un plan con un norte muy claro, con un rumbo claro. Para la familia que tiene una persona con discapacidad o con dificultades mentales, ¿cuáles son las principales aristas de este proyecto que fue convertido en ley? Bueno, primero al declarar la emergencia, le soltamos las manos para las decisiones rápidas que necesitan. Tenemos situaciones que son las patologías crónicas. Hoy abre la posibilidad de contrataciones a mayor cantidad de personal en todos los niveles, no solo de los profesionales, psiquiatras, psicólogos, sino también enfermeros especializados, cuidadores, los acompañantes, todo un sistema articulado para poder contener una difícil situación. Por supuesto también en las guardias, que tengan las guardias de nuestros hospitales de cabecera, tengan la posibilidad de atender los casos agudos, casos psicóticos, psicopáticos o adicciones o intoxicaciones severas y agudas. Así que también esto se va a trabajar mancomunadamente aprovechando la tecnología y la conectividad en todos los hospitales a través de un sistema de red, algo que copiamos de lo que están haciendo bien, como por ejemplo los correntinos, y que el gobernador tiene una muy buena relación con el gobernador Valdés y que muchos de sus programas hoy se están llevando adelante en la provincia del Chaco, incluyendo, por ejemplo, la telemedicina, que es tratar de atender a estos pacientes
en lugares donde no hay profesionales, pero que con una conectividad y una conexión se puede hacer por lo menos una situación de salvataje hasta tanto llegue la solución Claro, definitiva. claro. Hay una emergencia que no la están tratando y que es la alimentaria, y que hay una necesidad muy grande. Bueno, Tengo entendido que hay muchos proyectos. sí, señor. Y claramente está mejorando, pero no se obtienen los resultados de inmediato porque todos sabemos que la desnutrición no es un efecto de una falta de alimentación en un mes, un día, una semana o un año. Esto viene de largo arrastre y el efecto obviamente también es un efecto lento en la Sí, recuperación, pero sí. sí se está trabajando en un plan muy, pero muy fuerte en la alimentación en los niños en las escuelas. Por eso hoy la jornada de alimentación es muy clara, muy fuerte y sobre todo en bolsones que teníamos verdaderamente abandonados y donde además los focos de corrupción no estaban ajenos. Hoy se está trabajando en eso, creo que también hay que hacer una impronta muy particular en cuanto a la gestión que tiene el Ministerio de Educación, que no solo ha mejorado cuestiones de que hizo honor el gobernador en la cláusula gatillo, en la currícula, en el acompañamiento, en cortar con todos estos cursos que habían que eran solamente engaña pichanga, como decíamos, hoy hay capacitación, hay acompañamiento y apuntalamiento a todos los docentes. Y en cuanto al programa de alimentación, tiene que ver también con un control y una vigilancia del destino de los fondos para que lleguen a la panza de nuestros niños. Los gremios no dicen lo mismo y no están. El otro día, hablando con un par de gremios, me decían, nosotros estamos conteniendo a las familias y prácticamente no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es educar, sino que estamos haciendo una contención social. Pues los chicos vienen, por supuesto, a comer a las escuelas. Pues naturalmente que sí. En la escuela, como te dije yo, es un lugar que sabemos que tiene que ser no solo de la formación, capacitación, sino también de alimentación. Y en esto sí se está trabajando. Yo los entiendo, los gremios le quitamos mucho de los curros que tenían antes, se les quitó mucho de los curros. Sé que no tienen muchos argumentos porque hoy por hoy han mejorado sustancialmente en cuanto al bolsillo. Naturalmente, tengo que decir que esto hace de que le quite argumentos para discutir con el gobierno. Mejoró Cuando incluso usted habla de curro, ¿a qué se refiere? los cursos de capacitación, por ejemplo. Eran ¿Qué lo cursos, hacían los gremios? naturalmente, tenían el apuntalamiento y no decían nada de que estaban ocurriendo estas cuestiones. El dinero público discrecionalmente se despilfarraba en esto y no servía de mucho porque francamente ni siquiera mejoraba la currícula de los alumnos y estos son los resultados. Hoy nosotros observamos lo mal que se educó durante muchísimos años y hoy los niños que terminan la primaria o que terminan la secundaria, la verdad que se encuentran a veces sin la posibilidad de hacer un razonamiento lógico de un texto. Sí, Así sí, que esto también hay que decirlo. A sí. mí me hubiese gustado que los gremios no solo se preocupen por la lucha contra los derechos que tienen que tener los trabajadores, sino también por la preocupación que tienen que tener del futuro que tienen nuestros niños que están siendo educados por ellos mismos. Sí, los resultados de la última prueba a aprender, la verdad que son Calamitoso, tremendos, tremendos. calamitoso. Yo hablé con la ministra después de esos resultados a la semana, porque si bien me llamó la atención y me sorprendieron los resultados de la provincia del Chaco, más me llamó la atención y más me sorprendieron los resultados de Formosa. Estamos a 160 kilómetros. Formosa es el distrito con mejor resultado en las pruebas a aprender. Bueno, evaluación de resultados. Prueba y error, decimos nosotros en medicina. Bueno, a las pruebas me remito los resultados que tenemos en el Chaco. Y en eso el gobernador ha sido muy, pero muy claro. Muy claro. No hay ninguna posibilidad de crecimiento y desarrollo en una provincia si no tiene una educación fuerte que acompañe no solo a la docencia, sino también a la familia. Y en esto también la invitación y la convocatoria a quienes son los padres de los niños para que nos ayuden a salir todos adelante. No hay forma si lo hacemos individualmente. Totalmente. Yo le decía a la ministra, bueno, en mi casa era una casa de lectura fundamentalmente, se leía mucho, yo recuerdo, mi padre compraba, por ejemplo, ¿no? El diario Todos los Días, El Territorio, y compraba los domingos La Nación. Y el suplemento cultural de La Nación, que era Fantástico, espectacular, fantástico. tenía de todo,
y se compraba en mi casa la revista del Reader Digest, que venía una vez por mes, Así es. que tenía temas de salud, de educación, de ecología, una cosa impresionante. Y ahí comenzábamos a leer, pero leíamos entre todos, o sea, había una lectura familiar. Y yo creo que eso se perdió con el tema de los teléfonos, de la individualidad de cada uno, y los chicos no leen. Así Entonces es. hay que invertir la prueba, o sea, los padres tienen que acompañar leyéndoles, pero desde chiquitos, desde cuentos a historias, a lo que fuere, para generar en el chico el hábito. Y la La lectura, curiosidad. la lectura es un hábito, Así es. no hay vuelta. Además, realmente uno se da cuenta del valor que tiene en la vida el haber estado involucrado en una gran lectura de todos los temas. Sí, Porque además en la lectura que se hace familiar o en familia, como decíamos, hace también de la discusión de los temas, totalmente. hace el razonamiento de los textos, hace la evolución de algo que uno lee a la vida misma. Así que me parece que eso sí es lo que estamos haciendo. Sí, sí. La biblioteca tiene que volver a tener y cobrar vida como era otrora y no estar cerrada y sin vida, ¿no? Creo que por ahí la modernidad y el hecho de la telefonía móvil y de este, todo lo que uno puede tener, una tableta, una computadora, ha hecho también que se pierda eso, ¿no? Así es. Y el ritmo frenético también de la vida que incluso hace que los padres distraigan algo tan importante como es la acompañar y educar junto a sus hijos. ¿Cómo avisora el trabajo de la Cámara de Diputados en este año que es electoral fundamentalmente, ¿no? Bueno, pero yo diría que en el Chaco tenemos ahora una oportunidad de trabajar y en serio, porque salvo la nacional, que parece que está un poco lejos, Sí, hasta el 2027 tenemos tiempo para trabajar y mucho. Se terminaron las elecciones. Teníamos el motivo que bien decías vos de que estuvimos bastante distraídos en el trabajo real. Hoy se terminó ese proselitismo encarnizado que sí, sí. teníamos, así que tenemos la oportunidad de trabajar fecundamente para todos los chaqueños. Esto es lo que nos está pidiendo. Ese es el mayor mensaje que tenemos de la sociedad. Yo tengo asiduamente reuniones con escuelas secundarias y te aseguro que es verdaderamente satisfactorio, 100% las reuniones con ellos, porque creemos de que están desaprensivos, que no tienen interés. Sin embargo, en esas reuniones me doy cuenta de que los que nos pegaron un grito fuerte fue justamente, no quiero participar porque veo que ustedes no se preocupan por nosotros. Así que este es el mensaje que tenemos que tener en cuenta. Por eso yo resaltaba ese miércoles que votamos casi todo por unanimidad, que acusamos todo el mensaje, tanto oficialismo como hoy por hoy la Oposición. oposición. Usted sabe, doctor, que nosotros como línea editorial tenemos, este, acá vienen todos, por acá pasan todos. Y pasaron todos los candidatos de todos los partidos, de todas las fracciones políticas, las nuevas, Los las de estuve siguiendo, siempre. así que sí estoy Y al tanto. estamos, yo les decía que fundamentalmente tenían que hacer docencia antes que campaña política, porque el ciudadano común no sabía qué se votaba, cuándo se votaba y la importancia de ir a participar en la votación. Primero porque uno debe ejercer su derecho a elegir y segundo para contarle a la ciudadanía qué era lo que se elegía y Así por es. qué el gobierno exigía o pedía el acompañamiento y por qué la oposición pronunciaba otras cuestiones. Y creo que esto no se hizo, creo Así que es. fue Faltó una docencia. totalmente, y para mí, desde mi punto de vista, dos cuestiones que quería conversarlas con usted, que tiene una muy buena dialéctica y capacidad de discernimiento como para entender hacia dónde voy. Yo creo que hay una apatía, lo escribí antes de las elecciones, que lo fundamental que se jugaba en estas elecciones era cuántas personas iban a ir a votar. El Está el título era, resultado. en un escenario de paridad,
la mira está puesta en la concurrencia. Ese era el título de mi nota, que la publiqué el jueves antes de las elecciones del domingo. Y porque veía una indiferencia muy grande. La apatía estaba dada en la indiferencia. Cuando uno hablaba con personas que habitualmente habla, no sabían ni quiénes eran los candidatos, ni qué se votaba. Así es. Entonces, ahí me empecé a preocupar mucho más, porque también está el rol de los medios de comunicación en esto. Y ahí compruebo un hecho que tal vez para muchos pasó inadvertido, pero fue la primera elección, creo, en 40 años de democracia, que no se utilizaron los medios tradicionales de comunicación. Se utilizaron las redes sociales. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy paradigmático en el mundo y que fue que el que ganó con las redes sociales fue Barack Obama, en un país donde la conectividad es un derecho y la tienen todos. Absolutamente. Y es gratis. En el Chaco, No es lo mismo. en Resistencia tenemos problemas de conectividad, No doctor. es lo mismo. Hay barrios de Resistencia que no tienen conectividad. Así es. Entonces, trabajar solamente con las redes sociales, El resultado está a la vista. ¿cuál es su opinión respecto Bueno, a esa baja yo concurrencia? sentí mucho realmente cuando vi el resultado en porcentual de la participación, porque siempre lo repito y es una frase remanida, pero el único lugar donde nos igualamos todos los ciudadanos, hay solo dos. Uno, cuando morimos, somos todos iguales, y el otro, cuando entramos en el cuarto oscuro y emitimos nuestra opinión, que es un arma fundamental en la democracia. Bueno, la verdad que sentí mucho que es la baja participación. Yo creo que si el gobernador no se hubiese puesto la campaña al hombro y hubiese sido el gran elector, hubiese sido peor. Así que esto lo destaco también. La otra es que nosotros, el microclima político, los que vivimos en la política, evidentemente dejamos pasar y se nos fue un elefante en el mismo bazar. No lo vimos. Así que tenemos que replantearnos seriamente estas cuestiones. Por eso yo apuntalo, lo que te decía, lo que vengo haciendo, de volver a estar al lado de la gente, lo que decimos que en gestión es el territorio y que el proselitismo tiene que ser nuestro trabajo. El proselitismo tiene que ser nuestra gestión. Y ahí sí, seguramente tendremos un veredicto que será más o menos acompañado por la sociedad. Así que este es un mensaje de mucho razonamiento, de mucho reconocimiento y no podemos soslayar este aprendizaje para las próximas elecciones. Es Y sobre todo la nacional. Sí, sí, es indudable que no es un tema del Chaco, ¿no? Uno No, vio no, lo no. que Es pasó en nacional. la ciudad de Buenos Aires, pero creo que hay que volver a la fuente, hay que tratar de hacer docencia, de explicarle al electorado cuál es la validez y el derecho que tenemos de ir a votar y fundamentalmente la importancia y el fortalecimiento que ejercemos de la democracia de cada 2 años tener esa posibilidad Y hay de otras elegir. cuestiones más. Facilitarle también la posibilidad de definir cuestiones. Hoy utilicemos la tecnología. ¿Por qué no votar a distancia con el QR, con identificación digital o facial? Mandar la emisión del voto unos días antes y que se abra el día de las elecciones. Esto lo están haciendo otros países, porque vieron también esta dificultad que tienen. Así que estamos aprendiendo entre todos. Espero que tengamos algunas modificatorias en lo que son las leyes electorales para facilitar y estimular y seducir un poco más al electorado. Guarda con esta elección nacional con boleta única de papel. Así es. Porque nosotros tenemos una cantidad de electorado que no está entendiendo la cuestión. no entiende en absoluto. Si en esta tuvimos 53% promedio, guarda con la nacional, que la vemos muy lejos, como dije recién, parece como que son electores que se van de la provincia y que no van a rendir para la provincia, y sin embargo son importantísimos. Sí, totalmente. Son nuestros representantes federales, digamos. Pero yo decía, en la próxima elección, que es nacional, y que vamos a tener que votar con boleta única de papel, ahí hay que marcar lo que uno vota. ¿Cómo hacemos con la cantidad de personas analfabetas que tenemos Que son nosotros muchas por otra parte en nuestra provincia?
Por eso va a haber muchas dificultades. Tendríamos que ser todos comunicadores y que lo que Sí, estamos sí, 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 sí. involucrados en la vida del mundo político, Comenzar hacer ya, como docencia, mucha docencia, comenzar ya. explicación. Y la otra es, insisto, alguna alternativa de seducción, que no la puedo decir yo, se la ha propuesto al gobernador hace unos meses atrás, sin saber lo que iba a pasar en la provincial, Sí, a ver sí. si podemos también movilizar un poco a la sociedad con otras candidaturas. Y usted sabe que no es verdad esto de que siempre las elecciones de medio término tuvieron menor participación. En el 2001, de la Rúa a presidente, en esa elección votó el 70% de la población y la gente pedía que se vayan todos. Es una paradoja, ¿no? Una buena paradoja para hacer lectura. Y hoy yo creo que la gente enojada que nos quiso decir, viste que si yo no voy, no existen, no existen ustedes. Bueno, también ese es el mensaje. Sí, va a haber que trabajar mucho. Es lamentable que la gente no haya ido a votar, pero tiene también en todas estas cuestiones que le buscamos su explicación. Ahora, para el día a día, lo que yo veo que hay una serie de conflictos que se van produciendo y que no se le está encontrando solución. O sea, hay una serie de reclamos dentro de la actividad pública en diferentes organismos y no se le está encontrando la solución y estamos pateando para adelante. Sí, entiendo también de que hay una suerte de ansiedad a las respuestas. Queremos ya, los argentinos de alguna manera somos de esa modalidad. Venimos de una caída libre que teníamos en la anterior con el masismo, fernandismo, kirchnerismo. Y bueno, yo creo que hoy se ha estabilizado un poco el vuelo, pero todavía no estamos levantando la trompa del avión. Y además hay en el camino mucha aflicción porque hay también mucho sacrificio que hay un sector de la sociedad lo está pagando y bastante caro. ¿Cómo ve por último y agradeciéndole la visita a los estudios de Ciudad Televisión, cómo ve la actualidad nacional usted? La macroeconomía tratando de ordenarse, la parte técnica la acompaño sustancialmente. Creo que esto de no emitir, de parar la inflación, uno de los impuestos más irracionales y dolorosos que tiene la sociedad, está en detención y en caída. Pero por supuesto que por ahí no entiendo algunas, perdónenme el término, no es que diga que sean imbéciles, pero hacen algunas imbecilidades políticas innecesarias que hace que tenga frentes de tormentas donde no tendría que haber. Y que eso provoca una suerte de alteración del equilibrio que tiene que tener hoy una sociedad. Esa falta de respeto a la vida institucional, me parece que es un error sustancial al cual yo no acompaño. Pero el resto de de las decisiones macro, por supuesto que sí las acompaño. El otro día me decía una politóloga, yo no había observado eso, pero me lo remarcó y me pareció muy buena la aseveración. Cuando yo le hago mención a esto que decía usted, ¿no? Las formas y la manera de comunicar y de referirse, por ejemplo, al periodismo. Bueno, las barbaridades que nos dice el presidente de la Nación no tiene nombre, nunca pasó una cosa Claro. igual, la falta de respeto, el vocabulario, los soez de algunos términos. Y me decía esta politóloga, ¿sabe qué pasa? Me dice, así llegó él. No se olvide, así llegó. De esta manera llegó. O sea, el Milei que está gobernando es el Claro. mismo Milei que decía esas barbaridades antes. Sí, Lo que pasa es que ahora es el presidente de la nación. es toda una institución. Sí, sí, pero él sigue siendo igual. Y me dice, y fíjese que debe tener razón desde el punto de vista de la imagen. A Milei lo apoyan los que más tienen, la clase media y los que menos tienen. En todos los niveles. Tienes bolsones donde no cambió la imagen para la sociedad. Es una cosa increíble. Bueno, eso habla de que es genuino. Pero insisto, yo no puedo acompañar esas cuestiones de agresiones innecesarias a sectores de la sociedad que estamos todos poniendo
nuestro granito de arena para salir adelante y acompañándolo, porque yo realmente ante la alternativa de lo que era el kirchnerismo y el masismo, no tuve ninguna duda en decirlo al otro día. Yo, ante la alternativa del populismo y de la corrupción, no tengo ninguna duda que voy a acompañar. Pero bueno, tendríamos que guardar alguna forma, sobre todo que hay una investidura presidencial, un instituto, una institución que es la Presidencia de la Nación, que para adentro y para afuera es nuestra carta de presentación. Así es. Doctor Salón, le agradezco muchísimo la entrevista, muy Ha amable. sido un placer.